Bienvenidos al podcast de Leomil, donde ponemos la comprensión lectora en el centro de la conversación. Hoy nos acompaña Aldo Figueroa. Aldo, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, Verónica. Em, Cuéntanos un poco de a qué te dedicas, porque tu experiencia es una experiencia muy valiosa para hablar sobre comprensión lectora. Bien, primero muchas gracias por la invitación, Verónica. Yo soy Aldo Figueroa, yo soy lingüista, estudié de hecho lingüística en mi pregrado, luego hice una maestría en educación, una maestría en docencia universitaria, quería profesionalizar mi práctica. Yo enseño en la universidad desde hace más o menos 23 años, tengo muchos años enseñando en universidades y mi principal tema o expertise es, digamos, la enseñanza de la redacción académica formal, ¿no? Y la investigación. Es un poco, son mis dos grandes temas de dictado a lo largo de mi experiencia pedagógica en diversas universidades del Perú, ¿no? Eh, ¿Sueles trabajar con estudiantes que recién ingresan o con estudiantes que están más bien escribiendo la tesis? He tenido de los dos grupos, pero lo que nunca he dejado de tener siempre ha sido estudiantes de primer ciclo, sobre todo estudiantes de primeros ciclos, primero, segundo ciclo, y en otros contextos también alumnos de maestría y que están finalizando los estudios de pregrado, ¿no? Sobre todo para la redacción y la elaboración de sus tesis de licenciatura, ¿no? Ok, contando un poquito, ¿no? ¿Qué se necesita para la comprensión lectora? Si tratamos de tocar un poco este tema, Ujú. ¿no? Para aquella comprensión lectora tiene que haber, bueno, en primera instancia de codificación, que sepan, la persona sepa cómo suena cada letra y cómo suenan juntas. Tiene que haber la mayor exploración posible del vocabulario, mientras el vocabulario es más complejo, más completo, mejor comprensión va a haber. Tiene que haber también un nivel alto de lenguaje, ¿no? Un lenguaje cada vez más rico, que se enriquece con formas gramaticales distintas, etcétera. Y tiene que haber también mucho de contexto, en el sentido de saberes previos que te meten finalmente y que te meten en lo que estás leyendo y que pueden llevarte a comprender aquellas ideas que están escritas. Con todo esto que hemos comentado, que son todos los elementos que tienen que estar presentes para que se dé una verdadera comprensión lectora, en tu experiencia de más de 2 décadas, cuéntanos un poquito cómo sientes tú que llegan los estudiantes, si tienen esto, si les falta. Yo creo que decodifican. Es Sí, sí, esto. eso de todas maneras. ¿Qué les falta? ¿Qué falta de estos elementos? Yo diría que son tres los elementos más importantes de desarrollo incipiente todavía. Uno es vocabulario, ¿no? Igual creo que el vocabulario es un elemento que se puede un poco intuir o desarrollar a lo largo del mismo texto o de la misma comprensión lectora. De hecho, una de las típicas preguntas de comprensión lectora es en esta oración, ¿cuál podría ser el significado de, y aparece la palabra, y los alumnos que entienden y que intuyen y que tienen buena comprensión lectora, Ujú, ujú, ven que es un arbusto, ujú, que es un verbo, que es un sustantivo o lo que sea. ujú. Este, pero creo que finalmente uno es de todas maneras vocabulario. Hay un segundo elemento que es el que creo que puede complejizar más y dificultar más la comprensión lectora, que es la comprensión del contexto, Ujú, ¿no? Creo ujú. que entender que se encuentran en medio de una situación particular, y entender los referentes de esa situación particular también. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo Ana Frank, ¿no? Y si no sé nada sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre los atropellos y las atrocidades que se dieron durante la invasión nazi en Holanda, no podría entender todo lo que cuenta esta niña tan inteligente con solamente sus 13 14 años, ¿no? Exacto. Y eso creo que es importante. Creo que de todos los elementos es más importante. eh, y un tercer elemento es la capacidad de síntesis, ¿no? Pero creo que finalmente todo reduce al segundo elemento, ¿no? Porque, Ujú. claro, si no has entendido de manera plena todos los referentes que se están exponiendo ante a ti en ese texto particular, te va a ser complicado sintetizar porque no lo has entendido, ¿no? Finalmente, el tema del contexto y tener digamos, un común denominador, no sé si occidental finalmente, pero un común denominador para entender esta cultura general, entre comillas, que Ujú. sería bueno también conversar después, creo que es lo más importante para poder
tener una lectura fluida, ¿no? Sin exagerar, en el 90% de los textos a los que los alumnos universitarios se van a enfrentar. Claro, porque finalmente cuando hablamos de vocabulario, claramente los estudiantes tienen un montón de otro vocabulario. Yo hablo un poco, mis hijos, tengo unos hijos que están arriba de los 20 y a veces hablan y yo entiendo, por supuesto, la estructura gramatical de lo que están diciendo. Ajá, Entiendo que hay un sujeto, que hay una acción, hay un predicado, pero no puedo decirte, no, creo que es algo de música. Entonces, hay vocabulario más allá de mi conocimiento que ujú, impide que yo entienda algunos diálogos que a veces ellos tienen. No están hablando en código ni mucho menos, ujú, pero no conozco el vocabulario porque no conozco el contexto en el cual ellos están, del cual ellos están hablando, ¿no? correcto. Entonces, efectivamente, el nivel de la cantidad de vocabulario con la que tú te puedas mover va a marcar cuánto te detienes o no en un texto. Y si no, si tú no tienes ese vocabulario, pues tu energía mental se queda tratando de descifrar y por tanto pierdes el gran mapa de entender el párrafo Así entero, ¿no? es. Porque efectivamente también puedo sacarlo por descarte, ¿no? Puedo entender que si están hablando, no sé, de flores y de rosas y de agapantos, si no es agapanto, me imagino que es Ujú, una flor, ¿no? correcto, así Entonces, es. lo saco y en todo caso no es crucial, ¿no? Pero efectivamente el tema de vocabulario es un tema que tiene que enriquecerse muchísimo, claro, que parte desde muy pequeños, ¿no? De qué tipo de vocabulario, a qué tipo de vocabulario los tenemos expuestos a los niños, a los adolescentes, no solamente en el contexto de casa, que también mientras más, más vocabulario hay en la familia, los chicos también terminan absorbiendo, sino también, como dices tú, durante los años de la escolaridad, ¿no? Los chicos tienen que haber conseguido todas ese potencial. Y el tema del contexto, mira, algunas veces me pasa, yo también tengo oportunidad de dictar en la universidad, que tengo que también ayudarlos a que ellos registren que es un contexto académico. Correcto. ¿No? Y la universidad tiene esas reglas. Entonces yo le digo, bueno, nos guste o no nos guste el APA, y les digo, ustedes han decidido tener un título universitario. Eso quiere decir que entran con estas reglas de juego y me pueden decir, pero eso es innecesario. Sí, pero estas son las reglas de este juego, porque ustedes quieren el cartón. Obviamente, además de una buena formación, evidentemente, ¿no? Pero efectivamente es también entender el contexto académico y lo que este contexto académico requiere. Y de repente para ellos es un salto muy grande, ¿no? Vienen de un contexto distinto, Ujú. muchas veces poco académico en lo escolar, ¿no? Y pasan a una expectativa que de repente no pueden conseguir. Es un tema como de expectativas muy grandes. Creo que es un tema de, más que de expectativas de metas que se han trazado uno y otro, ¿no? Finalmente, la escuela tiene un componente académico, pero también tiene un componente de desarrollo social y personal, ¿no? Que creo que se logra cubrir en varios aspectos. Creo que es ambicioso en general el proyecto de la escuela, y más el que pretende el Minedu para los estudiantes que terminan quinto de secundaria y deberían ser proficientes en comprensión lectora. Eh, yo diría que tiene que ver sobre todo con una cuestión un poco más de las prioridades que ha dado la escuela, la parte social y la parte personal, y la parte académica. No ha dialogado tanto con ellos porque, porque había que ver también cuál es el diálogo que tiene los educadores promedio con la universidad también, fuera de haber pasado Mm, por ella. Es decir, este, qué tan actualizados están con respecto a aquello que quiere la universidad o no quiere la universidad. No sé si tú has pasado por por este interregno entre el colegio y la universidad, que fue la academia, ¿no? Que era un sí, en periodo mi de época, preparación. creo que ahora ya no hay muchas, ya Ya no no hay muchas existe, no, ya no académicas. existe, creo que ya prácticamente ya no existe porque el paso es del colegio a la universidad, ¿no? Pero ese paso intermedio existía y que justamente en algún sentido limaba todos esos vacíos que yo sentía que tenía luego de haber pasado por el colegio en matemáticas, en historia universal, en historia del Perú, en literatura, en lengua, y que yo sí sentí que, digamos, mi cultura general se niveló con respecto a lo que había aprendido en el colegio y eso me permitió, digamos, no ser una persona más culta, sino creo que es convertirme en un lector más competente de los propios Ujú, textos a los que me enfrentaba en la universidad, ¿no? ujú, ujú, Este, claro, y esa reducción de esos espacios de las academias o de las presas, como queramos llamarlos, creo que alguien debió haberlo tomado, ¿no?
y por un lado, creo que las universidades lo han ido retomando en buena cuenta, creo que todas ellas, y, y todavía queda esa deuda porque hay digamos, un cachito que el colegio no ha logrado compensar, Bueno, ¿no? siempre hay un tema de quién está abajo, ¿no? Sí, Yo claro. que he dirigido colegio, los profesores de secundaria alta decían, lo que pasa es que los chicos llegan sin estar preparados y De la miraban primaria, ¿no? con, Claro. ¿no? Un poco con mala cara a los de primero y segundo de secundaria, quienes miraban con mala cara a las profes de quinto y sexto, quienes miraban con mala cara a primer grado, quienes terminaban mirando a las profesoras de 3 años de por qué no has cumplido con la parte que te toca, ¿no? Creo que cada uno igual hace lo que le toca. Todos esperaríamos que los chicos lleguen incluso casi siempre con un mejor nivel de aquellos Ujú. que recibimos. También me animo un poquito a preguntarte por qué sucede dentro del mundo escolar. Ahora hay toda una mirada distinta a la diversidad, formas diversas de aprender, a clases muy heterogéneas, ¿no? Probablemente antes la vida universitaria a través de los exámenes tan difíciles que los chicos tenían que pasar y qué sé yo, podía ser mucho más sesgado a un tipo determinado de estudiante, ¿no? Y entiendo que ahora es un poco más diversa también. Las aulas universitarias De hecho, son diversas también, digamos, en su composición en muchísimos sentidos, pero también en, digamos, formas diversas de procesar la información. ¿Qué pasa cuando te encuentras con estudiantes en la universidad que tienen este tipo de dificultades? mira, hay diferentes situaciones, ¿no? Está una persona que puede tener discalculia, que en mi caso no hay ningún problema porque va No, por el no, lado no no afecta lo que tú no afecta a lo que trabajas. estoy viendo, pero sí un chico que puede tener dislexia o un estudiante que tenga un déficit de atención y que se le dificulte mucho leer. eh, Alguno que tenga nivel o grado de autismo, que también podría complicar la comprensión sobre todo de la habilidad inferencial que puede haber en el texto. Ujú, Puede ser difícil. Bueno, también por ahí he tenido algunos alumnos con, con ceguera, que también complica un poco esa cuestión. Y hay todo, digamos, una serie de estrategias para cada uno. Yo la verdad es que no soy especialista en ese tipo de situaciones particulares, pero si se abre un protocolo, ¿no? O sea, ujú, ujú, lo que se practica en las universidades es que se abre un protocolo y tú comienzas a preparar un material particular para esa ujú, persona ujú, y para ese estudiante y de esa manera contribuir digamos, integrarlo al proceso educativo, ¿no? Eh, por ejemplo, me ha tocado a un alumno con eh, déficit de atención, ¿no? Y la estrategia era dar un poquito más de tiempo, un día más o 2 días más para que resuelva el cuestionario en el que se le va a preguntar, y sobre todo dialogar con él si había entendido o no el texto, ¿no? Y cuánto tiempo le había tomado. Era complicado porque puede ser que una evaluación o un texto de 1 hora de lectura puede tomar 2 hasta 3 horas, ¿no? Y eso, además de que es una inversión mayor de tiempo, retrasaba su comprensión, la retención del texto, ¿no? claro. Y luego de eso le decía, bueno, hay que releer, ¿no? Y eso puede ser un poquito más esforzado porque sobre todo a pesar o incluso con esta discapacidad o con esta condición particular, el pedido general para esos estudiantes era, pucha, ya te es difícil hacerlo, te va a costar más a ti en particular, ¿no? Mm, mm, Y en verdad, también he tenido esos estudiantes que se han comprometido con esa causa y han decidido volverse profesionales, y lo han superado con esfuerzo y posiblemente con 3 o 4 veces más esfuerzos que una persona neurotípica, ¿no? Entonces claro. eso también a mí como docente siempre me estimula mucho y me pone muy contento, ¿no? Claro, ahora también es muy interesante, llegando un poco esto a la vida escolar, la diversidad de estrategias que uno podría pensar para estudiantes que tienen alguna dificultad en especial para comprender el texto o cosas por el estilo, también son buenas para los que no tienen estas dificultades. Y a veces este diseño, ¿no? Donde yo trabajo múltiples estrategias
ayuda a todos, ¿no? No Ujú, solo a uno o dos, bueno, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengamos con estas necesidades particulares, pero preguntarte un poquito qué estrategias, qué variedad de estrategias usas tú en este primer ciclo universitario. Yo, claro, te veo como docente universitario, pero en realidad son chicos que hace 6 meses estaban al en el colegio, así colegio, es, así ¿no? es. Todavía son bastante pequeños, digamos, en el sentido de que no es que tienen muchos años entre una etapa y otra, sino que más bien acaban de salir. ¿Qué tipo de estrategias sientes que son las que mejor te funcionan, las que mejor, las que mejor enganchan con ellos de Ujú. repente, ¿no? Eh, creo que hay varias, ¿no? La primera era más sencilla, era más sutil del mundo. Ojo que yo no lo tenía, yo no lo usaba cuando estaba en la universidad, pero ya cuando me dedicaba más a esto y esto que era la mejor estrategia es subrayar, ¿ya? Ujú, Subrayar el texto, sea el texto físico o el texto digital, con un resaltador, un lápiz de iPad o de tableta o lo que sea, eh, ayuda muchísimo, ¿no? ujú, Porque, claro, la comprensión lectora no es un proceso en el cual tú lees y ya nunca más vuelves a ver ese texto, sino que tú vas a rezar a él para estudiar, para practicar, porque de hecho has leído ese texto porque lo vas a tener que retomar en un momento de tu proceso de aprendizaje en la universidad o en el curso en el que estás. Entonces, no se agota con la primera lectura, sino que hay que rezar a él. Entonces, el primero es subrayar aquello que tú creas o piensas que es más importante, que te ha gustado más, ¿no? Y también que te ha parecido más complicado, es decir, esa tensión que estás poniendo con el subrayado, con las anotaciones, va a generar que tú en una segunda lectura, una tercera lectura, puedas entender mejor aquello que te gustó, aquello que no entendiste o aquello que te pareció difícil, ¿no? ujú, ujú, Esa sería una primera estrategia básica. La segunda es leer por párrafos, ¿no? Eso creo que puede ser algo un poco intuitivo, pero creo que no es tan intuitivo para los chicos de la universidad cuando ujú, leen por oraciones. No se entiende un texto por oraciones, sino por párrafos en lo mínimo, ¿no? ujú, Que es, de ujú, hecho, la mínima unidad con un sentido en un texto más complejo. Y lo ideal sería incluso leer por capítulos o por subtítulos en cada uno de ellos, porque incluso entre párrafo y otro párrafo se está tratando el mismo tema o se está continuando y la idea es que con un subtítulo o con un capítulo se cierra, digamos, esa primera idea principal o central o lo que se está enfrentando el estudiante, ¿no? ujú, Eh, Después hay como, digamos, esas serían estrategias para leer mejor, pero también estrategias para no distender tu lectura, ujú, que tiene que ver también con con la capacidad de concentración, ¿no? Por ejemplo, es un gran error estudiar con el celular, ¿no? O con un dispositivo tecnológico que genera estas alertas, estos tweets que desconcentran y que te hacen pensar quién me puede haber escrito, dónde está, qué ujú. puede haber sido, y que no me parece mal. De hecho, a mí leer en un dispositivo electrónico, en una computadora, en una tablet, o sea, yo no puedo escribir en celular, pero mis alumnos lo hacen y con una habilidad única que yo envidio su habilidad para escribir en celular, los chicos también. Y me parece a mí súper, súper bien que lo hagan, eh, pero Hay que apagar alertas. exactamente, ¿no? Es Sí, decir, hay que sí. desactivar esas opciones porque eh, em, dirigen la energía de tu lectura, ¿no? Exacto. Eso. Y también comprender que no puedes estar 3 horas leyendo. Eso es sin sentido. Creo que es importante que en cada proceso de lectura haya un tiempo de descanso y que no sea para realizar tu celular, sino para ir a lavar tu ropa o ver qué cosa vas a hacer el día siguiente, o ir a Ujú, comer una fruta, luego de un proceso de 40 minutos de lectura, que me parece a mí es suficiente ujú, porque tienes que procesar eso. Y ya viene la otra parte, ¿no? Que es, después de leer, ¿no? Que eso, digamos, ese fue un primer paso en tu proceso de ocupación lectora. Después de leer, debes de ponerte a pensar qué cosa me acaba de decir el texto, ¿no? Es decir, Terminar de leer no es comprenderle, exactamente, claro, ¿no? O sea, ¿qué claro. acabo de leer y qué quiso decirme el autor? Ujú, Entonces, este proceso de metacognición, a un sentido, es, creo yo, el más valioso de todos, ¿no? Y creo que eso es algo que llega luego
de cierta edad, ¿no? O sea, siento menos que yo soy ese tipo de lector, leo una editorial de un diario o un post de Facebook, un texto, y después de leerlo, lo primero que hago es pensar en lo que acaba de decir esta persona. Y decir, ah, mira, qué interesante, o está jalando agua por su molino, o está diciendo cosas nuevas, o qué sé yo. Y lo veo mucho en algunos procesos de lectura en el aula, ¿no? Ok. Porque a veces hacemos esos ejercicios y es, ok, a ver, has leído. Y se quedan, y algunos sacan el celular y se ponen a ver, y ahí les pregunto, oye, ¿qué cosa te dijo el texto? Y no se acuerdan. Entonces, y Mm, digo, mm. mira, pero ahora quiero que piensen lo que te dijo el texto. Lo volvieron a leer, se quedaron pensando un rato y me respondieron, ¿no? Creo que trata sobre esto, excelente, ¿no? Y el nivel de la discusión se multiplicó, sin exagerar, por 6 o por 7, porque todos habían entendido y todos tenían algo interesante que decir sobre la base de la comprensión de un texto de 2 páginas, ¿no? Este, y de hecho, más interesante me pareció la discusión de mis alumnos que el texto mismo. Entonces me pareció que Claro. simplemente fue una excusa para conversar y dialogar, porque cuando todos tenemos un punto de partida común y una comprensión compartida, el diálogo fluye, ¿no? Y ahí es cuando se generan los variados puntos de vista, porque eso, mira, yo te he entendido a ti, me parece interesante, pero tengo este punto de vista. Entonces, ya no son 2 personas desvalidas, sino que estamos partiendo de un conocimiento común que multiplica. O sea, eso Mm. creo que es algo que multiplica y que se enriquece en el diálogo entre los chicos, ¿no? Qué bonito, porque finalmente cuando nosotros hablamos de comprensión lectora, algunas veces nos da ganas de quedarnos solo en comprensión. Y decimos, bueno, solo trabajar la comprensión ya sería una cosa maravillosa para nuestra sociedad, ¿no? También, por supuesto, en el tema de lectura, pero hace falta este espacio de poder comprender y, como dices tú, haber entendido algo en común nos permite un punto de partida diferente para discrepar, Ujú, ¿no? Y yendo un poco a eso, quería comentar, de hecho, un documento que habíamos estado también comentando previamente, que es la Encuesta Nacional de Lectura. ujú, El Ministerio de Cultura, en el año 2022, en el último trimestre del año 2022, realizó esta encuesta nacional de lectura, donde entrevistaron a más de 70.000 personas a nivel nacional. Ahora que todos sabemos un poco de encuestas, sabemos lo que es 70.000, ¿no? Entonces, un trabajo enorme, donde hubo muchísimas preguntas con relación a los hábitos lectores. Y lo interesante es que era dentro de las personas que eran alfabetizadas, o sea, no era aquellos que no habían aprendido a leer. Pero dentro de los que habían aprendido a leer, personas alfabetizadas que habían terminado muchas cosas de la primaria, la secundaria, la universidad, etcétera, la pregunta era qué leían y cuánto y hace cuánto habían leído algo. Entonces, a partir de eso sacaron una serie, una data muy interesante que da como punto de partida para entender dónde están los lectores o cómo se mueven los lectores en el Perú. Algunos de los datos interesantes, por ejemplo, es que solo el 22% ha leído una revista en el último mes. Y cuando dicen una revista, es una noticia, un artículo, una columna, cualquier cosa, ¿no? Entonces, los grandes perdedores, aparentemente, que antes en su momento eran más famosos, las revistas, están como en el último espacio. las revistas físicas, ¿no es Las así? revistas físicas. Sí. Sí, ahora primero son los datos de lo físico, Ujú, ¿no? Luego los libros, ¿no? Están solo en un 47% de las personas que han leído, ¿no? O sea, del mundo, de la gente, y ujú. que cuando dicen libro es por lo menos medio libro en el último año. Ese es el estándar para evaluar. Entonces, el 47%, este, perdón, el 47% ha leído, claro, y un 52,7% es un no lector de libros. Los periódicos, que yo pensaría que el número más alto es solo un 63, o sea, hay un 36,6 que no. Quiere decir que no ha leído ni un artículo en el último mes en el periódico. Y los grandes ganadores, ¿quiénes son? Los contenidos digitales, ¿no? Imaginaba, sí, claro, Con de un, hecho. con un 82,7. Quiere decir que han leído algo en el último mes a través de un soporte digital. Ujú. Pero claro, ahí también está el WhatsApp y el Facebook. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿de qué lectura estamos hablando, no? Porque en ninguno de ellos dice ni literaria, ni académica, ni nada. Es simplemente el soporte en el cual he leído, ¿no? Correcto. Entonces, es muy interesante ver este cambio. Ojo, esto es del 22, ¿no? Acabábamos de salir de pandemia, estábamos, probablemente nos habíamos digitalizado, por llamarlo así, ¿no? Ujú. Como país bastante más. Los celulares habían entrado mucho más a las casas por una necesidad absoluta de comunicación durante la pandemia, ¿no?
¿Pero algo de eso te hace sentido, lo que tú ves en tus estudiantes? ¿Algo de estos datos tú sientes que puedes tienen eco con lo que tú ves? Totalmente, ¿no? Yo no diría que mis alumnos le rehuyan a los textos físicos, no he sentido eso, porque yo suelo mandar tirar materiales y los leen, los revisan y de hecho se ponen contentos cuando lo ven, pero también disfrutan mucho su lectura digital, ¿no? En sus celulares, en sus pantallas, en sus computadoras. Es algo que disfrutan por esta cuestión de la propia anotación a la cual están y claro, el control que tienen, ¿no? Es decir, esta sensación de hacerle, de cerrar y guardarlo y sentir que está ahí, ¿no? De repente nunca más sacarlo, o de repente sí, pero esa sensación creo que puede ayudar, este, y sonar a dudas. Creo que también es importante estas diversas literacidades que se van generando en el mundo digital, ¿no? Es decir, este, uno de los principales, yo sé que este podcast no es sobre escritura, pero uno de los principales tópicos a momento de escribir es saber a quién estás escribiendo, es conocer a tu audiencia, ¿no? Ajá. Y creo que el mundo digital ha multiplicado el número de audiencias, creo que para bien, y eso ha generado que se den diversas micro literacidades en el mundo digital, ¿no? Para los chicos que son medio deportistas, para los otakus, para los que les gusta el K-pop, para aquellos que les gusta la música metal, o sea, y se van Ujú, generando esas microelectricidades y claro, los alumnos y los chicos en general van encontrando espacios de mayor interés y de aprobación en estas nuevas literacidades que se van generando y que son producidas por sus propios referentes, por sus propios pares, ¿no? O en todo caso sus propios pares les pueden referir otros tipos de, mm, de textos mm, que ellos encuentran más interesantes. Entonces a mí me parece que en general, y creo que eso se logra y se viraliza gracias a la lectura digital, ¿no? O sea, creo que sí hay un gran valor en eso, y creo también que eh, la, esta, ah, eh, estas nuevas literacidades digitales ha permitido que un tipo particular de comprensión lectora y de producción lingüística se ha multiplicado, ¿no? ujú, ujú. Porque yo siento que mis alumnos están escribiendo todo el tiempo, ¿no? Siempre, a cada rato, porque están siempre mandando mensajes, escribiendo, leyendo. Claro, no es el tipo de situación competitiva en la cual yo quiero que desarrollen sus habilidades lectoescritoras, correcto, ¿no? Pero lo están haciendo y creo que es un inicio, ¿no? Creo que, Claro. que, que, que tener un celular, una tableta, una computadora donde escribas, por más chiquito que sea, por más Gama baja. no sé, replanero, basilecto, como quieran llamarlo, sea, o más digital, más lenguaje digital, uso de Ya. emoticones, eso ya es También, valioso. okey. Okey, bueno, es interesante lo que comentas, ¿no? Porque efectivamente nunca antes hemos leído ni escrito tanto como humanidad, Correcto. ¿no? Con esos dispositivos. Otros datos que te doy de la encuesta, cuando le preguntan a la gente que no leyó, ¿no? Las cosas que por qué no lo leyó, el 61% te dice que es por falta de tiempo, seguido de un 34, porque claro, ahí nos tiene que sumar 100, ¿no? Porque Ujú, algo puede darte doble motivo, claro. que no les gusta o por falta de interés. Entonces, que prefieren otras actividades, ¿no? Culturales, otras recreativas. También mencionan falta de dinero, porque la verdad que leer en papel en el Perú es caro, comprar libros es costoso, ¿no? Ahí entra lo digital como una alternativa. Pero en general, la pregunta que tendríamos es si esta falta de tiempo o no me interesa tiene por debajo este tema de que leer requiere de mucha más energía mental, ¿no? Que leer requiere de mucho más esfuerzo Ujú, que ver una película, correcto. ¿no? Entonces, probablemente si cuando dicen falta de tiempo también tiene que ver con si yo llego cansado a mi casa, de repente a lo único que llego es a ver medio capítulo de mi serie y a Ajá, quedarme dormido y esa energía no me daría ni para media hoja de libro, ¿no? correcto. Entonces, y claro, en la medida de repente que soy un mejor lector y comprendo mejor y no me trabo tanto, tal vez podría ir como más rápidamente leyendo, no lo sé, ¿no? Este, bueno, ¿qué situación más compleja? Sí, leer creo que es correr la maratón mental, ¿no? Tu cerebro está activo y se gasta y gastas mucha energía.
y te desgasta leer más que otras actividades, ¿no? Por todo el esfuerzo cognitivo que estás haciendo. Eh, claro, lo que pasa es y esa es otra cuestión, qué bueno que lo estás comentando porque también tiene que ver con la comprensión lectora y con técnicas de comprensión lectora, ¿no? Que tú no puedes leer en cualquier sitio, ¿no? A menos que tengas una habilidad de concentración extraordinaria. Yo, por ejemplo, no la tengo. Sí, necesito un lugar tranquilo en mi escritorio, sentado en una silla como esta, o sea, físicamente un poco relajado, no puedo hacerlo en mi cama, a menos que el texto está muy bacán y no dice que no voy a dormir en la cama, pero si estoy leyendo un texto de actualidad o de política, por ejemplo, tengo que estar con esa disposición física y con bastante energía para poder usarla en la lectura que voy a hacer. Entonces, sí entiendo el tema del tiempo por digamos, el ambiente que tú tienes que crear para poder leer a profundidad lo que tengas que leer, ¿no? Ujú, ujú, Este, también puede ser una cuestión misma de la propia noción de lectura que puedas tener, ¿no? De querer querer que siempre leer es algo súper formal, ¿no? Y tiene que ser siempre un libro, a unas personas mayores, y que tiene que ser algo relacionado con tu especialidad. Y, de verdad, leer es un amplio espectro que puede incluir, ¿no? Revistas, que puede incluir a un libro a una novela gráfica, por ejemplo, de que ujú, yo soy súper ujú, fan, ujú, y lo tengo como una lectura promedio, porque justamente en este contexto, donde las mujeres leen más, pero también las mujeres, si no mal recuerdo, eh, creían que sus lecturas no eran importantes, ¿no? Que leer el mm, Teleguía, que leer el Corinto Tallado, que leer la Biblia no era algo importante y que no lo consideraban como una lectura particular, ¿no? mm, mm, Y no, porque también hay digamos, un estigma sobre lo que es lectura y sobre lo que no lo es, ¿no? Creo que por ahí no voy a ir. Me voy un poco por las ramas. Volviendo al punto, creo que efectivamente leer exige una disposición más de tiempo que exige la preparación de un lugar físico, ¿no? De ujú, una disposición mental, ¿no? Y de un recurso que quieras utilizar en esa inversión de tiempo que vas a hacer, y esa inversión de lugar y físico. Por eso que es importante que la lectura que hagan los unitarios sea un lugar adecuado, ¿no? Que no sea en la cafetería. Un dato chiquito, hace muchos años, yo no sé cuál será la cientificidad de este estudio, pero mi profesor de psicología social en la universidad nos pidió hacer un ejercicio que era, vayan a la cafetería y graben a todas las personas que puedan, que están leyendo, ujú. ¿no? Entonces, me acuerdo que yo grabé, ¿no? Y, o sea, digamos que graben en el sentido de Registren. registren el tiempo Ah, ya, ya. Tiempo. real de lectura, ¿no? Que esa Ok. persona está haciendo en la cafetería de la universidad, ¿no? Y todos trajimos nuestros resultados, ¿no? El profesor sacó el promedio. ¿Sabes cuánto era el promedio de lectura real en una cafetería? 6 minutos por hora. O sea, el momento en el que uno está leyendo el texto, ¿correcto? Realmente era 6 minutos en un espacio de una hora. En una cafetería con los chicos, con las Con las separatas, bandejas. o sea, Ya. con los Es textos. decir, con el intento de estudio. Correcto, ¿no? Estamos hablando de una época en la cual no habían dispositivos. No, Claro, no. entonces era tú con tu papel preparado para leer tu separata y el tiempo real que terminabas enganchado con tu texto. Y era muy distinto. Y luego la semana siguiente nos pidió que fuéramos a la biblioteca de la universidad a graduar a los alumnos que. Y claro, ahí lectura se multiplicó. Los que estaban haciendo matemática, no, solamente lectura. Porque algunos también practicaban, ¿no? Yo Claro. practicaba en la universidad. Y el tiempo real de lectura era 35 minutos. Tampoco era una hora, o Mm, sea, tampoco es mm, que estás todo el rato, ¿no? Porque te parabas, miras tu celular, bueno, miras el reloj, ujú, sacas otro libro, te encuentras con alguien. Entonces, es muy importante el lugar mm, donde vas a mm. ejecutar la lectura, ¿no? No, yo sé que pareciera que no, que lo importante es el texto. Sí, claro, también es importante el texto, pero también las condiciones físicas con las que van a ayudar a que tu lectura sea más profunda, ¿no? Claro, y estamos en un mundo en el cual en realidad estamos sobre
¿cuál es el nombre este? Que tenemos muchos estímulos, Ajá, sobreestimulados, ¿no? ajá. En todo sentido. Y un poco que el celular, que claro, es una maravilla de comunicación, maravillosa, pero entra todo, de todo y en cualquier momento, ¿no? No, no solamente lo que tú quieres ver, sino cosas que probablemente no quieres, como un correo que, ups, tengo que contestar esto, y entonces te saca por completo de todo lo que estás haciendo, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de que te metas a redes sociales con scroll infinito, No, no. pero el dispositivo tiene, entonces tú tienes esta, por así decirlo, maravillosa cercanía con todo, ¿no? Que te permite trabajar a distancia, que te permite salir de viaje con la tranquilidad de que puedes seguir en contacto con las cosas que están sucediendo, pero que a su vez son un bombardeo de estímulos. Entonces, efectivamente, no es tan sencillo como prender la tele en cualquier lugar y medio de lado voy escuchando, ¿no? Claro. Lo que requiere de concentración es bastante mayor y hay que hacerlo y hay que trabajar en eso y hay que dar los espacios de repente para que eso suceda, ¿no? Este, cuando les preguntan por qué leen, eso también es interesante un poco para cerrar ya esto, este, mm, por desarrollo personal, cultura e información, lee la mitad de las personas, 54%, ¿no? Por estudio, como el 30%. Igual, esto no tiene que sumarse, ¿no? Ujú, Por apoyar el estudio de los hijos, casi un 20%, me pareció muy interesante, y básicamente mujeres, ujú. ¿no? Es interesante que esa sea una forma, primero una forma de amor, ¿no? Estudio para apoyar y para ver, por otro lado, un camino un poco de superación también, porque los papás no sienten que deben estudiar para apoyar a los hijos, habría que verlo también ahí. Y por placer, la tercera parte. O sea, muchos, es decir, menos de los que pensamos, entienden en la lectura una posibilidad de acceder con algo que le va a generar un placer. Es más Ujú. bien algo que tiene que ver con tarea, ¿no? Entonces, tal vez la meta está ahí, en ese fomento de la lectura desde diferentes dispositivos de diferentes lugares para que realmente podamos encontrar en la lectura algo que nos ofrece algo de bienestar en el sentido más amplio, ¿no? No solamente el cumplimiento y las tareas, ¿no? Este, No sé cómo lo ves tú. me parece un poquito contradictorio porque el plan lector, por ejemplo, está repleto de obras literarias, ¿no? Y claro, si son obras literarias es hedonismo puro, ¿no? O sea, el chico las va a disfrutar, yo las disfrutaría, al menos, o sea, yo la pasaré muy bien. Este, pero, por ejemplo, no se relaciona este plan lector con, por ejemplo, un texto de González Prada, ¿no? A un texto de Laje yéndonos para la otra vertiente, a un texto de religión, a un texto de Mm, actualidad, a un mm, texto, o sea, es decir, y a eso creo que hay una situación particular porque no hemos encontrado eh, la verdadera profundidad de la lectura, hasta creo que muy tarde, cuando estamos muy avanzados En en la edad. universidad. Sí, en edad y en la universidad en general, ¿no? Ajá. Porque pensamos que la lectura tiene que ver eh, con el hedonismo, digamos, con las obras literarias, ¿no? Y que si no te gustan las obras literarias, que me parece súper bien, que no te gusten, que te aburran, que me parece No solamente totalmente comprensible. las literarias que eligieron en tu colegio, Así es, además, que es otro, que es que otra sería otro historia, que es discurso, ¿no? otra Porque historia, suelen sí. ser las típicas, este, eh, pero depende de un tipo de literatura que puedas tú encontrar placentera, ¿no? Los textos de religión, de autoayuda, Ujú, las ujú, novelas gráficas, que creo que también es otro universo aparte. ujú. Yo, por ejemplo, he descubierto una gran pasión por los libros de cocina, por la literatura de los libros de cocina. Incluso, puede ser que no haya ninguna receta que estoy ahí, pero leer la receta me da mucho placer, ¿no? Ujú, Y ujú. entender y ver, y revisar los procesos. Y de hecho me estoy viendo un poquito un coleccionista de libros de cocina y de recetas. Ajá. eh, y he encontrado un tipo particular de literatura, ¿no? Creo que eso es a lo que las personas debemos de enfrentarnos, es decir, encontrar tu espacio literario, tu relación tu espacio íntimo con la lectura, por tus intereses. O sea, creo que también, creo que también hay un tema de hedonismo, de placer, efectivamente. Quiero también que es importante que todos entendamos que hay momentos en el desarrollo académico, yendo más por ese lado, que posiblemente te va a tocar una lectura que no te Que no guste, te ¿no? gusta. ¿No? Y que es pesada Y y que que es es, es, pesada y que es es densa fastidiosa. y O sea, claro, yo he claro. leído un montón de textos y libros que eran aburridísimos y que los odiaba y decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que pasar por ese texto? Este, y lo hacía, ¿no? Entonces, porque sabía que era parte de mi formación profesional, ¿no?
Y creo que eso es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Que la lectura es muy bonita, que es muy placentera, pero que en este proceso de educación, tanto la escolar como la universitaria, va a llegar un momento en que te vas a enfrentar a un texto que no te gusta, y vas a tener que hacerlo igual, porque no todo es bonito en la vida, pues no, y no siempre te vas a encontrar con el texto Algunos quisieran que nunca te llevar gusta, ¿no? matemáticas, ¿no? Sí, claro, ¿no? No, sí, sí, de acuerdo contigo. Entender eso es importante, pero claro, para eso hay que entender, hay que tener las estrategias, Ujú, ¿no? Para poder atravesar los textos, sean más sencillos. Claro, cuando un texto te gusta y el libro lo has elegido tú, probablemente nadie tiene que darte ninguna estrategia. Tú fluyes, avanzas y no, es más bien no quieres. Conozco también varios chicos que la mamá entra y dice, apaga la luz, ya te dije que dejes de leer. Y los chicos apagan la luz y cuando la mamá se va, vuelven a abrir el libro porque están enganchadísimos, ¿no? Que en realidad uno dice, qué maravilla. Bueno, igual también le pagaría si fuera Netflix, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? Tienes que dormir porque necesitas tus 8 horas. Pero es entender un poquito que si no tenemos las habilidades previas, ¿no? Si no las desarrollamos a lo largo de la escolaridad, correcto. con el apoyo de todos, porque al final del problema de comprensión lectora que tenemos en el país es un problema enorme que no solamente debe tocar a los profesores resolver, sino a todo el mundo. este, si no resolvemos el camino previo, pues va a ser cada vez más difícil y va a ser mucho, toma demasiada energía comprender y finalmente nos vamos alejando, alejando, alejando y nos vamos a quedar solamente con imágenes o solamente con música, ¿no? Con lo más sencillo y no vamos a dar este desafío cognitivo que requiere enfrentarse a un texto escrito que es necesario para la formación profesional, técnica, para muchísimos espacios, para una buena receta de cocina, para Ujú, entender todo, pero que además también ojalá les ofrezca a todos, no solamente niños, adolescentes, sino a todos, en todas las edades, un espacio también de placer, de poder encontrar, conectarte con el mundo de otro a través de algo que alguien escribió como Ana Frank, que no era para que alguien lo leyera, pero que ujú. terminó siendo una literatura que toca a muchos, ¿no? ¿Con qué cerrarías? ¿Qué nos dejas en el podcast de Leomil, donde ponemos la comprensión lectora en el centro de la conversación? ¿Qué nos alcanzas para quienes nos escuchan? Y creo que es importante entender el proceso de formación de comprensión lectora como algo que se va desarrollando en el tiempo. No es algo que se pueda, digamos, adquirir de la noche a la mañana, ni leyendo un libro, ni leyendo dos, ni leyendo tres, ¿no? Creo que en el caso de las personas que son padres y que están en ese proceso de aprendizaje, sí será bueno que comenzaran con una lectura conjunta, ¿no? Acompañada, Acompañada, asistida, ¿no? sí. Este, y que esa lectura no tiene que ser siempre literatura, que pueden ser otros elementos. Por ejemplo, me pongo a pensar en los libros de National Geographic, en las imágenes solamente y el texto que viene acompañado, que es la descripción de la imagen. Creo que esa lectura de esa imagen ya es un espacio de comprensión lectora pleno, Mm, ¿no? mm, O sea, decir, no es que no pueda haber imagen, o sea, que haya imagen, ¿no? Y sobre todo la voz de la paternidad, de la maternidad, mm, mm. es importante porque los chicos se sienten muy acompañados en ese proceso. Este, y creo que no hay nada más bonito que tu papá, que tu mamá te lea y conversan contigo sobre ese proceso. Es decir, eh, preguntarle qué te gustó, qué no te gustó, qué entendiste, no entendiste, porque creo que no es algo que se pueda trasladar solamente a la escuela, ¿no? O sea, Ujú. esta responsabilidad solamente a la escuela. Yo sé que soy muy crítico con algunas prácticas, pero también entiendo y yo también creo que el principal responsable en la formación de los chicos son los padres, somos los padres, ¿no? Es Ujú, lo que yo pienso. Y también está el otro ejemplo, ¿no? El caso del estudiante que llegó y que en verdad no tuvo ese desarrollo, ese proceso de formación y de aprendizaje, eh, para que lo puedas superar, para que puedas justamente mejorar significativamente en el mundo de la universidad. ujú. Creo que la principal labor es comenzar a revisar aquellos textos que no has revisado, que no solamente son los textos más difíciles y tampoco literatura, ¿no? Yo creo que el principal, el punto de inicio puede ser el, la lectura de los diarios, ¿no? De los diarios en general, pues La República, El Comercio, como una primera aproximación a la variedad formal.
Ujú, ¿no? Que es ujú, algo que creo que nos cuesta mucho porque en la universidad, lo único que vas a leer es variedad formal, ¿no? Entonces, si solamente ujú, estás expuesto a literatura, al mundo, digamos, de la narrativa o de la poesía o del teatro, necesitas adquirir este nuevo léxico y creo que la variedad formal de los diarios, ¿no? Es una buena puerta de entrada, ¿no? Y que posiblemente se vaya a tener que hacer una lectura, una segunda lectura, una tercera lectura de aquellos textos que se están enfrentando y que eso va, digamos, si en verdad se hace eso, en un ciclo se nivela, ¿no? ujú, O sea, yo creo que, nunca voy a dar el caso de un alumno que tuve en la universidad, que en la primera evaluación le puse 0,9, ¿no? ujú. Mario, además, y me se acercó al final, me dijo, profe, pucha, yo era un buen alumno, no, yo nunca he sido buen alumno en el colegio, pero en verdad quiero ser un buen alumno ahora, ¿no? ¿Qué hago para cambiar? Mira, le digo, vas a tener que hacer esto, le dije un poco de estas técnicas, este, y te va a costar, ¿no? O sea, no va a ser fácil esto. Y me miraba, ¿no? Me decía, profe, yo en verdad quiero ser un buen profesional, ¿no? Y me sorprendió sus palabras, y después de esa primera práctica, después hubo un 13, después hubo un 17, y en el último examen sacó 19. Entonces, luego de eso seguía un siguiente ciclo, un siguiente curso que yo también dictaba y que se metió conmigo más, porque hicimos tuve una buena relación y no dejó de sacar 20, ¿no? Llegó a un primer Qué puesto en lindo. su promoción. Oh, qué Entonces, lindo. el caso de Mario a mí lo tengo siempre presente y siempre lo cuento a mis amistades y en varios espacios donde puedo hablar sobre esto, este, porque el trabajo de autosuperación, ¿no? Es importante, creo que, o sea, no creo que sea lo único que, que puede importar en este proceso. Creo que yo también le di algunas pautas y le ayudé y le dije más o menos cómo tiene que ser su propio proceso de autoaprendizaje y de aprendizaje, pero creo que es lo más importante en ese proceso, ¿no? Saber que finalmente hay un gran trabajo que va a recoger una serie de beneficios que son los que van a marcar y que van a volverse y que van a volver a los profesionales que los chicos quieren volverse. Eso. Yo te agradezco, mira, me quedo con tres cosas que me gusta mucho que has dicho. Los que están terminando el colegio y van a entrar a la universidad, leer periódicos, leer los diarios es una buena aproximación a un lenguaje más complejo sin llegar a ser un texto profesional, porque puede ayudarlos. Lo segundo que has comentado de que es necesario releer, el caso de Mario es un caso súper interesante porque la perseverancia y volver a hacerlo, efectivamente las universidades están ahí para formarlos, Ujú. entonces entréguense a los cursos y a la exigencia y los cursos para poder hacer. Y me ha gustado mucho lo otro que has comentado y es que los padres tenemos que compartir con los hijos este espacio desde aquello que a nosotros también nos da placer. Entonces tenemos que encontrar aquella lectura o espacio de lectura donde disfrutamos más, Mm, que puede ser una revista, que puede ser una receta de cocina, que puede ser algún otro elemento que no necesariamente es una literatura. También podría ser un cuento corto, mm. también podría ser un libro, pero compartirlo con los hijos desde el lado más genuino, no solamente acompañándolos a hacer la tarea, que a veces es el lado un poco más triste de la Más, lectura, más, más ¿no? práctico, Más ¿no? Y menos feliz, ¿no? necesario y el menos feliz. Entonces, encontrar ese espacio es bueno. Muchísimas gracias, No, a Aldo, ti, Verónica, por la invitación. Muchas por gracias. compartir tu experiencia. Este ha sido un capítulo más del podcast de Leo Mil, donde ponemos la comprensión lectora en el centro de la mesa. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.